Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en nuestros estudios bíblicos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, le pedimos que se incluyan en nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Como todos sabemos, es un ministerio laico misionero. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy va a ser la purificación del santuario. Un tema muy interesante para todos nosotros los que le hemos creído a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, vamos a comenzar nuestra presentación elevando una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por todas tus bendiciones, como siempre. Gracias por todas esas bendiciones materiales. Pero sobre todo, mi Dios, gracias por las bendiciones espirituales con que tú nos das. Gracias por darnos el privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Y te agradecemos porque también nos das la oportunidad de poder predicar y presentar este maravilloso mensaje para que otras personas también puedan creerte y aceptarte y de esa manera asegurar su vida eterna. Gracias, mi Dios. Suplicamos tu presencia, oh Dios, tu dirección, para que todo lo que se diga y se haga aquí sea de tu aprobación y dirigido por ti. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, en el último estudio que tuvimos, ustedes saben que presentamos la profecía de las 70 semanas, que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel, que lógicamente se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, la razón por la cual nosotros estudiamos esta profecía de las 70 semanas fue porque en estudios pasados, en los estudios previos, habíamos presentado un estudio bastante completo, por cierto, que hablaba sobre el rapto secreto. Recordarán ustedes que presentamos varios estudios sobre esta teoría. Y como la teoría del rapto secreto incorpora dentro de su teoría la profecía de las 70 semanas, muy particularmente la semana número 70, o sea, la 70ª semana, pues nos vimos en la obligación de presentarles a ustedes la correcta interpretación de esa profecía. ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos incorporan esa profecía dentro de esta teoría, pero lo que hacen es que distorsionan, tergiversan la interpretación de la misma y la van acomodando a esa teoría. Por lo tanto, fue que nosotros traímos la profecía de las 70 semanas y muy específicamente la 70ª semana, ¿verdad? Así que ustedes también recordarán que inclusive durante la presentación de esta profecía, nosotros le traímos un diagrama o una gráfica donde pudimos ilustrarles a todos en tiempo y espacio real, en calendario nuestro, cómo fue que se cumplió tanto los periodos proféticos que dice la profecía como los eventos, y los fuimos analizando y los fuimos ilustrando.
Espero que haya sido de beneficio para todos ustedes. Ahora bien, esta profecía de las 70 semanas que habíamos hablado, ¿verdad? 70 semanas, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, del libro de Daniel. Esa profecía, hermanos y amigos, es parte de otra profecía más larga en cuanto a periodo de tiempo. Y esa profecía se dio un poco antes de la profecía de las 70 semanas. ¿Ven? De tal manera que como la profecía de las 70 semanas es parte de otra profecía que se dio precisamente en el capítulo 8 del libro de Daniel, tenemos entonces que aprovechar que ya que hablamos y presentamos la profecía de las 70 semanas, presentar entonces la profecía completa, que es la del periodo más largo. Todos los que hemos leído y estudiado el libro de Daniel, la escritura, ¿verdad? Pero muy específicamente el libro de Daniel, sabemos que el libro de Daniel es un libro altamente simbólico, ¿verdad? O sea, simbólico. O sea, que se presenta muchos símbolos en su libro, de los cuales en las profecías nosotros tenemos que interpretarlo. Claro, la misma palabra de Dios se va explicando. Lo que hay es que estudiar y buscar. De hecho, el libro de Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Precisamente por el alto contenido simbólico que tiene el libro de Daniel. ¿Ve? Ahora bien, el libro de Daniel nos presenta varias profecías. En esas profecías se nos cubre varios periodos proféticos. ¿Verdad? Varios periodos proféticos. Estos son periodos de tiempo. Y también la profecía nos presenta, además de los periodos proféticos, nos presenta los eventos que se tienen que cumplir precisamente en esos periodos proféticos, en un tiempo específico. ¿Ve? Ese es el objetivo de la profecía. Y lógicamente, cuando Daniel escribe las profecías, él está profetizando, o sea, él está diciendo que se va a cumplir algo en el futuro. En el futuro. Como ustedes saben, y si no lo saben, se lo decimos ahora. Es fácil lograrlo porque casi todas las Biblias lo dicen. El libro de Daniel se escribió entre el año 605 al 530. Todo esto fue antes de la era cristiana, ¿verdad? Y ya que estoy hablando de esto, hermanos y amigos, quiero aclarar algo. Porque me he encontrado con muchos queridos hermanos y hermanas que cuando hablamos de los periodos antes de Cristo, como que se turban un poco, como que se confunden. Oigan, y no es para menos, porque es un poquito difícil comprenderlo si uno no está acostumbrado a esto. Les voy a mostrar algo. Miren, ustedes saben, antes que nada, ustedes saben que la historia del mundo comenzó con la creación, ¿verdad? Cuando nuestro Dios creó cielo, tierra y creó a nuestros primeros padres, ahí mismo comenzó la historia de este mundo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Aquí fue la creación. Con la creación comenzó la historia de este mundo. Esto es lo que representa la historia de este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron los historiadores?
Y las personas que tienen que ver con esto de los calendarios y los meses y los días y los años, personas que pues sencillamente son expertos en eso, pues para poder identificar una cosa de la otra dijeron, bueno, vamos a poner el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como que divide la historia en dos. Esto es después de la era cristiana y esto es antes de la era cristiana. Recuerden, la historia empieza aquí y va en esta dirección. Nosotros ahora mismo estamos en el año 2022. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, pues, después de la era cristiana, durante este periodo, vamos a empezar a contar los años de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. O sea, que van en orden progresivo. En la misma dirección que va la historia. ¿Ven? De izquierda a derecha, en este caso. De izquierda a derecha. Va en esa misma dirección. Progresivamente en la misma dirección que va la historia. Esto es historia. La historia del mundo. Comenzó aquí y sigue. Estamos en el 2022, pero la historia todavía sigue, continúa. Sin embargo, en la parte de antes de Cristo, antes de la era cristiana, ellos, que eso no hermano, nosotros no tenemos ningún control de eso. Eso fue que ellos se lo inventaron. Dijeron, pues vamos a contar los años de aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Qué detalle trae esto? ¿Qué confusión puede traer? Que los años antes de la era cristiana van en dirección opuesta a la historia. ¿Me van siguiendo, verdad? Digo, espero que me vayan siguiendo. Los años van en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque van progresando en dirección opuesta a la historia. La historia viene hacia de izquierda a derecha y los años se empiezan a contar de derecha a izquierda. Hablando de el año en que se escribió el libro de Daniel, pues para que ustedes tengan una idea, aquí está el 605, ¿verdad? Y aquí está el 530. Si se dan cuenta, el 530 progresivamente va primero que el 605. Sin embargo, en términos de historia, se vivió primero el 605 y después se vivió el 530. Fácil, ¿verdad? ¿Ven ustedes por qué es un poco difícil poder comprender cuando hablamos de los años antes de Cristo? Miren, le voy a hacer una ilustración. Si una persona aquí, después de Cristo, nace en el 1990 y muere en el 2020, hoy está el nacimiento, ¿verdad? Y esta es la muerte. Y muere en el 2020, muere a los 30 años, ¿verdad? Murió a los 30 años. En su lápida va a decir, esta persona nació en el 1990 y murió en el 2020. Fácil. Eso usted lo entiende y yo lo entiendo. Y eso es facilito. Ahora, si eso sucediera en la otra parte, antes de la era cristiana, para que vean la diferencia, lo mismo, los mismos años, 1990 y 2020, pero la lápida tendría que decir, esta persona nació en el 2020 y esta persona murió en el 1990 y murió
a los 30 años, igual. Qué curioso, ¿verdad? Todo lo contrario. Es totalmente lo opuesto. Por eso es que es un poquito, y lo explicamos ahora, para que no tengamos problemas cuando estemos, porque ya mismito vamos a entrar en la profecía. Y pues entonces, para que no se me confunda. Hermano, la intención nuestra es tratar de confundirlos menos, para que ustedes puedan entender mejor lo que estamos hablando y lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Bueno, dijimos que la profecía de las 70 semanas formaba parte de otra profecía más larga. ¿Cuál es esa profecía? Vamos rapidito porque el tiempo va pasando. La profecía se encuentra, como dijimos, en el capítulo 8 de Daniel, Daniel 8:14, dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Una profecía bastante sencilla, un texto bastante sencillo. Es decir, que la profecía me dice que en 2300 tardes y mañanas, hermanos y amigos, es una profecía. Está hablando de tardes y mañanas. Cuando la profecía, cuando en la Biblia se habla de tardes y mañanas, se está hablando de días, de 24 horas. ¿Verdad? Cuando ustedes leen el Génesis, el capítulo 1 de Génesis, la creación precisamente dice: y fue la tarde y mañana y el primer día. Y fue la tarde y mañana y el segundo día. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque está describiendo un día de 24 horas. Por lo tanto, cuando la profecía me dice que van a pasar 2300 tardes y mañanas, está hablando de que van a pasar 2300 días. Pero, como eso es una profecía, ya habíamos discutido abundantemente que la palabra de Dios nos dice que en términos proféticos los días equivalen a años. Por lo tanto, cuando la profecía dice que para cumplirse se tienen que cumplir primero 2300 tardes y mañanas o 2300 días, lo que está diciendo la profecía es que se tienen que cumplir 2300 años. Eso es lo que nos está diciendo la profecía. Ese es el periodo completo de la profecía. 2300 años. ¿Cuál es la segunda parte de lo que estamos hablando? Es que como esta profecía que estamos hablando de los 2300 días o 2300 años es la profecía más larga, pero dentro de esa profecía está la profecía de las 70 semanas. Esto significa, hermanos y amigos, que tienen el mismo punto de partida. Y esto es bien importante. El mismo punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Ya nosotros lo habíamos buscado previamente, vamos a repasarlo. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Esa es la de las 70 semanas. Lo importante que queremos destacar, hermanos, es que el punto de partida de la profecía es cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Habíamos demostrado en el estudio pasado que ese punto de partida en específico fue en el año 457 antes de la era cristiana, ¿verdad? Ustedes recordarán que nosotros demostramos bíblicamente y lo corroboramos
históricamente, que se dieron 3 decretos o 3 órdenes para reedificar Jerusalén. Pero la única orden que cumplió con todos los requisitos que decía la profecía fue la que se dio en el año 457. Por lo tanto, el punto de partida de las dos profecías es el mismo, el año 457. ¿Eh? Para aquellos que tengan un poquito de duda con relación a eso, les invitamos a que busquen en YouTube nuestro canal, escrito está Lucas 4.8, y busquen la discusión, el tema, la 70ª semana. Allí lo explicamos con lujo de detalle. No lo podemos comenzar ahora a explicar otra vez, porque entonces nos vamos a tomar todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, repasando, hermanos, algo bien importante. La profecía nos da 2 factores. Siempre nos da 2 factores. ¿Qué 2 factores nos da? Nos da el periodo de tiempo o el periodo profético y nos da el evento que se tiene que cumplir en ese periodo profético. Siempre la profecía siempre es así. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros podamos ubicarnos en tiempo real con relación a la profecía, de tal manera que nosotros podamos determinar si la profecía, la que estemos estudiando en ese momento, se cumplió con relación a nosotros, al tiempo real de nosotros, si la profecía se cumplió en el pasado, si la profecía se está cumpliendo en el presente, o si todavía la profecía está en un futuro. ¿Están viendo? Dijimos que los periodos proféticos de Daniel estaban en el futuro. Fíjense, el 457, el comienzo, el punto de partida de las profecías, 457. El libro de Daniel se escribió en este periodo, ¿verdad? Y el 530 está aquí, y el 457 está aquí. ¿Ven ustedes? Este era el futuro de estos años acá. Van entendiendo, ¿verdad? Aunque es menos el año, es menos, 457 es menos que 530, sin embargo está en futuro. Está en futuro. ¿Ok? Se cumple la profecía en el futuro. Vamos a volver a Daniel 8:14. La profecía dijimos que nos da 2 factores: periodo de tiempo y evento. Esta profecía no es la excepción. ¿Por qué? Porque dejaría de ser profecía. ¿Qué nos da? Hasta 2300 tardes y luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo primero que nos da? El periodo profético. ¿Cuánto? 2300 tardes y mañanas. 2300 años. Ese es el periodo profético. ¿Cuál es el evento? El santuario va a ser purificado cuando se cumpla esa profecía. Eso es lo que la profecía nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente, que la profecía nos da el periodo profético y nos da el evento que se tiene que cumplir. ¿Cuál es el evento? Primero tenemos que determinar una cosa, antes de ir a este texto. Tenemos que determinar una cosa. Dijimos, que quiero ir rapidito para no pasarme de tiempo. Dijimos que esta profecía de las 2300 años, ¿verdad? 2300 días, que termina aquí. Empieza aquí, termina aquí. Esta sí tiene terminación, aquí. Aquí están los 2300 años, ¿verdad? Que esta es la de Daniel 8:14. Esta profecía es la más larga, pero dentro de esta profecía está la de las 70 semanas. 70 semanas, que fue la que nosotros discutimos la vez pasada. ¿Ves?
Se cumple primero la profecía de las 70 semanas y luego entonces pasa a la de los 2300 años. ¿Ven ustedes? Una contiene la otra. Por eso es que los dos tienen exactamente el mismo punto de partida. El año 457 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la primera profecía, la más corta, la da en términos de semanas. Semanas. Y la segunda profecía la da en términos de días. 2300 tardes y mañana, ¿verdad? En días. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, vamos a probar ahora que la da en términos de semana. Por eso es que buscamos Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y que se cumpla todos esos eventos. Eso ya nosotros lo discutimos. Lo que queremos demostrar es que esta profecía primera la dan en términos de semana y la otra profecía la dan en términos de tardes y mañanas, o sea, de años. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, no podemos mezclar chinas con botella, ¿verdad? Como decimos comúnmente en el barrio donde yo me crié. O bregamos con china o bregamos con botella. Pero no podemos mezclar una con otra. Por lo tanto, aunque una contiene la otra, fueron dos términos diferentes. Una fue en semana y la otra fue en años o días. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es cambiarla, modificarla, ajustarla, ¿verdad? O china o botella. O la cambiamos a semana, las dos profecías, o la cambiamos en términos de días. ¿Qué es lo más que nosotros conocemos? ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Cambiarla, por supuesto, a días o años, porque es un término común para todos nosotros. Por lo tanto, si vamos a cambiarla, que tenemos que cambiar la de las 70 semanas. ¿Cómo nosotros cambiamos las 70 semanas en días o años? Ya sabemos que una semana tiene 7 días, ¿verdad? Por lo tanto, 70 semanas, si queremos saber los días que tiene las 70 semanas, lo que tenemos es que multiplicarlo por los 7 días que tiene cada semana y obtenemos los días. Estos son los días de las 70 semanas. O sea, las 70 semanas es lo mismo que 490 días. Pero, como es una profecía, estamos hablando de 490 años. Espero que me vayan siguiendo hasta ahí. Ya cambiamos entonces y ahora sí podemos bregar con ella, porque la tenemos las dos en los mismos términos de días. Una es 490 días o años y la otra es 2300 días o años. Estamos en lo mismo, ¿verdad? En el mismo contexto, años y días, ¿ok? Ahora, vamos entonces rapidito a cambiar entonces para presentarles a ustedes la gráfica donde nosotros incorporamos las dos profecías. Fíjense, aquí nosotros incorporamos las dos profecías. Las dos profecías tienen el mismo comienzo, el año 457 antes de la era cristiana. Aquí está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la profecía de las 70 semanas, específicamente la 70ª semana, la semana número 70, nosotros descubrimos bíblicamente, y lo corroboramos con la historia, que esa semana número 70
según la profecía, en cuanto a periodo de tiempo, comenzó en el año 27 después de la era cristiana. Eso en cuanto a periodo de tiempo. En cuanto a evento, comenzó con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Nuevamente, aquellos que tengan duda pueden ir a los temas anteriores de la 70ª semana y allí lo discutimos en lujo de detalle. Aquí lo que hacemos ahora es dando un pequeño repaso para entonces incorporar la nueva profecía. Determinamos también que la Biblia decía en la 70 semanas, en la profecía de las 70 semanas, que exactamente a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, que son 3 años y medio, significa que a mitad de la semana, decía la profecía, que el Mesías príncipe se le iba a quitar la vida. O sea, que a Jesús iba a morir. Y descubrimos que la profecía se cumplió exactamente al pie de la letra, tal y como decía la profecía. En el año 31 de nuestra era cristiana, exactamente a los 3 años y medio, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Luego, la profecía decía que terminaba la profecía cuando se terminara la prevaricación. Discutimos ampliamente lo que significaba la prevaricación, ¿verdad? Y esa profecía de terminar la prevaricación se dio exactamente a los 3 años y medio después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, exactamente a los 7 años del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Fue en el año 34 de nuestra era cristiana. ¿Y cuáles fueron los 2 eventos? Recuerden, la profecía a veces da un evento, pero a veces da más de un evento. En este caso fueron 2 eventos. ¿Con qué 2 eventos fue que se cumplió la profecía? Periodo de tiempo y evento. El evento fue, primero, el apedreamiento de Esteban. Y en ese mismo año, año 34, el otro evento fue el llamamiento de Saulo de Tarso a convertirse al cristianismo. En el año 34, mis hermanos, en el año 34 fue que terminó la profecía de las 70 semanas, o sea, los 490 años. Ahí fue que terminó. Esta profecía que estamos ahora es la de 2300 años. Si se dan cuenta, es mucho más larga que la primera profecía. Entonces, ya que nosotros ubicamos en tiempo real la profecía de las 70 semanas, tenemos que hacer lo mismo con la profecía de los 2300 años. Para poder ubicarla en tiempo real con relación a nosotros, o sea, en el calendario nuestro que nosotros estamos usando continuamente, pues tenemos que buscarla, ¿verdad? Si las 2 empezaron en el mismo punto, que fue en 457, y una es más larga que la otra, como dijimos ahorita, ¿verdad? Las 2 empiezan aquí, esta termina aquí, y esta termina aquí. Empieza aquí y termina aquí, ¿verdad? Y aquí hay 490 años. Y aquí hay 2300 años. ¿Ves? La distancia de aquí a aquí es 490. Y la distancia de aquí a aquí es 2300. ¿Qué nos falta para saber? Pues entonces, si nosotros logramos saber la distancia de aquí a aquí, pues podemos llegar hasta los 2300 años. ¿Cuándo es que se cumplen los 2300 años? ¿Vas viendo? ¿Y cómo nosotros llegamos a esta distancia? Pues fácil. Nos da la distancia mayor, que son 2300, menos los 490.
Si restamos eso, nos da 1810 años. O sea, que el periodo desde que termina la 70 semanas hasta que se cumple los 2300 años es de 1810 años. Mírenlo aquí. 1810 años. Pero necesitamos, como dijimos, en tiempo real, ubicarlo con relación a nosotros en nuestro calendario. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que aquí, cuando se cumplieron los 490 años, esto fue en el año 34 de nuestra era cristiana. Ah, pues entonces, si eso fue en el 34 de nuestra era cristiana, los 490 años, pues fácil, para lograr en qué año se cumple entonces la profecía. Pues entonces tenemos que sumarle los 34 años a los 1810 años. Vamos a ponerlo de la otra manera que se ve mejor. 1810 años, que son estos que tenemos aquí, era ese periodo, más los 34 años, porque la profecía se cumplió de las 70 semanas en el año 34. 4, 4, 8, 1. Ah, pues entonces descubrimos en qué año específico, con relación a nosotros, la profecía de los 2300 años se cumplió. ¿Y por qué decimos que se cumplió? Porque nosotros estamos viviendo en el 2022. Estamos aquí. Y en 1844 sucedió acá. Está en el pasado. Con relación a nosotros. Fíjense que la profecía estaba en el futuro con relación a Daniel. Y ha estado en el futuro durante todo este periodo. Una vez pasó el año 1844, ya en el año 1845, la profecía se cumplió, pasó a estar en el pasado. Todavía más, ahora sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que se cumplió la profecía. Han pasado ya 178 años hasta el 2022. Nuestro año presente en que estamos viviendo. ¿Ven? ¿Ven ustedes lo importante de nosotros poder discutir las profecías de esa manera? ¿Ven lo fácil que ahora nosotros podemos visualizar la profecía? Tanto la de las 70 semanas como la de los 2300 años. La profecía, repito, de los 2300 años se cumplió en el año 1844 de nuestra era cristiana. Hace 178 años que se cumplió esa profecía. O sea, que ya localizamos en tiempo real la profecía con relación a nosotros. ¿Ok? Bueno, podemos ver la continuidad de la profecía, podemos ver el cumplimiento de la profecía, de las dos profecías, simultáneamente. Bueno, ya tenemos la primera parte de los factores que dijimos, ¿verdad? Dijimos que la profecía se consta de dos factores: periodo de tiempo y evento. Ya tenemos el periodo de tiempo, que es los 2300 años, y que se cumplieron en el 1844. ¿Qué nos falta? El evento. ¿Cuál era el evento? La purificación del santuario. Ahora bien, para poder entender, hermanos, el cumplimiento de esta profecía, o vamos a ponerlo de esta manera. Recuerden que a veces la profecía tiene más de un evento, ¿verdad? Más de un cumplimiento. Para poder entender el primer cumplimiento de esta profecía, el primer cumplimiento de esta profecía de los 2300 años, tenemos que hacer una pequeña historia de la iglesia cristiana, principalmente en esos primeros siglos. Ustedes saben que quien fundó la iglesia cristiana lógicamente fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre.
Y luego la siguieron los discípulos. Ustedes saben, mis amados hermanos, lo que hemos leído en la Biblia, que mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en su ministerio, le hizo una promesa maravillosa a sus discípulos. Esa promesa maravillosa se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice el Señor. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Hermanos, ¿vieron la promesa? Regresaré, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Tremenda y maravillosa promesa. ¿Qué el Señor le estaba diciendo? Le estaba diciendo, mire, ustedes me ven aquí. Yo tengo que morir. Pero yo no me voy a quedar allí, en la tumba. Yo voy a resucitar. Pero tampoco me voy a quedar en esta tierra. Yo voy a tener que ir al cielo. Voy a tener que ascender al cielo. Pero voy para allá con un objetivo. El objetivo es que les voy a preparar a ustedes unas viviendas maravillosas. Calles de oro, mar de cristal, una cosa maravillosa para ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero que donde yo estoy ustedes estén conmigo. ¿Y saben qué? Yo voy a venir personalmente a buscarlos. Gloria sea nuestro Dios. Esa fue una maravillosa promesa. Los discípulos y todos los cristianos creyeron firmemente en esa promesa. Les voy a decir más. El mensaje principal de la cristiandad era esa promesa. Ese era el mensaje principal por lo cual muchas de las personas se convertían al cristianismo. No era la razón teológica, que si esto, que si aquello, que si mi religión presenta esto y la tuya. No. El mensaje principal por la cual los hermanos de ese tiempo se convertían al evangelio era por esa promesa maravillosa de que el Señor vendría personalmente a buscarlos. Gloria sea su nombre. Miren, esos queridos hermanos veían la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo veían como el manual que nuestro Señor nos dio para prepararnos espiritualmente para ese glorioso encuentro con Él. Pero el mensaje principal era que Él venía a buscarlos y que todos ellos esperaban con ansias ese regreso. Gloria sea su nombre. A lo mejor ustedes dirán, yo creo que el hermano Pedro está como exagerando un poco. Miren, el tiempo va corriendo, vamos a pasar esto rapidito. Le voy a presentar 5 textos, solamente 5, porque no tenemos mucho tiempo, que indican lo que yo les estoy diciendo. Primera de Juan 3, 2 y 3. Queridos hermanos, hasta ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice él? Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Venga para acá, quiero explicar eso un momentito. El apóstol Juan está diciendo, miren, nosotros somos hijos de Dios ahora. Somos hijos de Dios. ¿Cuándo uno se constituye hijo de Dios? Uno no se constituye hijo de Dios cuando nace. ¿Ustedes pensaban que era cuando nacía? Pues no. Uno no se constituye hijo de Dios cuando nace. Uno se constituye hijo de Dios cuando uno se reconoce pecador, cuando uno siente dolor por el pecado, cuando uno confiesa sus pecados, se arrepiente de todo corazón y los confiesa. Nuestro Señor nos ha garantizado que si nosotros hacemos eso, Él nos va a perdonar.
Y una vez el Señor nos perdona, que es cuando el Señor nos justifica, entonces venimos a ser hijos de Dios. Si usted pasó por ese proceso, usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Porque pasamos por ese proceso. Nos constituimos hijos de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Somos hijos de Dios, es verdad, nos constituimos hijos de Dios, pero, ¿qué dice? Todavía no hemos sido lo que tenemos que ser. Todavía no se ha cumplido lo que Dios quiere que se cumpla. Vamos a seguir leyendo. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, ¿cuándo? Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí se está refiriendo a la transformación. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ven? Estamos preparándonos, hermanos, purificándonos, perfeccionándonos, santificándonos para ese glorioso encuentro personal con nuestro Señor Jesús cuando Él regrese, porque esa es su promesa. Segundo texto, se encuentra en Tito, y quien escribe es Pablo, no lo confundan. Pablo le hace la epístola a Tito. Pablo hablando: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña ¿a qué? A rechazar la impiedad y las pasiones humanas. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para ese encuentro. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que ir desechando todo aquello que nos impide poder ver personalmente a nuestro Señor Jesús cuando regrese en la gloria, en su gloria. ¿Ven? Eso es lo que él dice. Estamos en el proceso de santificación. Vamos a seguir leyendo. A rechazar la impiedad y las pasiones humanas, mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos, ¿qué cosa? La bendita esperanza. Gloria sea su nombre. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Hermanos, quien escribe aquí es el apóstol Pablo. Ese que todos reconocen como el paladín de la justificación por la fe. ¿Cuál era su principal propósito? Prepararse para ese glorioso encuentro con el Señor Jesucristo. Todo lo otro que él presentó en sus epístolas, toda la teología que Pedro decía, tengan cuidado porque este hombre ha estudiado mucho y habla mucho de filosofía y mucho de esto, y ustedes se pueden confundir. Todo eso, todo lo que él escribió es preparándonos para ese glorioso encuentro con él. Alabado sea su nombre. El apóstol Pablo nuevamente, por si piensa que estoy mintiendo, 1 Corintios 1, 6 al 8. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de ¿quién? De Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias. Hermanos, el Señor a lo mejor viene. Sí, bueno, yo sé, tú sabes, sí, porque me han dicho que el Señor viene. No, 1000 veces no. Como cristianos estamos esperando con ansias dice, que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, ¿cuándo es ese día? Cuando Él regrese. Apóstol Pablo, otra vez, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. ¿Y qué va a pasar? De los cielos, dice, de ahí mismo, de esos cielos, de donde nosotros pertenecemos, porque ahora somos hijos de Dios, de donde también viene y esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Él está consciente que viene del cielo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo mismo que dijo el apóstol Juan previamente. La transformación. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. El último texto, hermanos. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis es el último capítulo del libro de Apocalipsis. El versículo 20 es el penúltimo versículo de la Biblia. Es decir, lo que les quiero decir, hermanos, es que con el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 20, nuestro Señor Jesús se está despidiendo de todos nosotros, de usted y de mí. Él se está despidiendo. ¿De qué manera nuestro Señor se despide? Vamos a leerlo. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, gloria sea su nombre. Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué le contesta Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo es que el Señor se despide de nosotros? De todos los que le hemos creído, de todos los que le hemos aceptado. Él se despide exactamente con las mismas palabras que fueron registradas en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Con esa maravillosa esperanza, con esa maravillosa promesa de que Él va a regresar personalmente a buscarlo a usted y a buscarme a mí. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Oigan, fíjense una cosa. Nuestros queridos hermanos, todos los que se convertían al cristianismo en esos primeros siglos de la iglesia, de que la iglesia estaba creciendo, se estaba formando, no solamente tenían esa esperanza maravillosa de que el Señor vendría, no. Todos ellos creían que el Señor vendría en su tiempo. Es decir, que todos los cristianos que se unían a la iglesia creían firmemente en esa esperanza maravillosa, que no iban a morir, que iban a ver personalmente al Señor Jesús cuando regresara en gloria a buscarlos. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo era uno de esos. Gloria sea mi Dios. El apóstol Pablo era uno de esos que creía que iba a estar vivo cuando el Señor regresara. Vamos a probarlo. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Al apóstol Pablo hablando, miren. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Cuándo? En el día de su regreso, en la primera resurrección. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, porque cuando el Señor venga, tú sabes, allá, cuando le toque a esa generación de aquí a un futuro tan lejano que yo ni sé. No, el apóstol decía, cuando el Señor regrese, yo voy a estar vivo. Yo lo voy a recibir. Yo lo voy a ver. Gloria sea su nombre. Mire cómo sigue diciendo. Conforme a lo dicho por el Señor, que nosotros los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Dice, el Señor mismo, versículo 15, descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, nuevamente, refiriéndose a la primera resurrección. ¿Y qué dice el 17? Luego, los que estemos vivos, yo voy a estar vivo. Gloria. O sea, ese era el pensar de él. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria sea su nombre. El apóstol Pablo creía firmemente la promesa del Señor. Creía que Él vendría personalmente a buscarlo, pero creía más. Creía que venía en su tiempo. Creía que Él iba a estar vivo cuando el Señor regresara. Esa era, hermanos, las ansias maravillosas que Él tenía de ver a su Señor. Ese era el mensaje principal que se predicaba en la iglesia cuando estaba creciendo, cuando había sido fundada. Ese era el principal mensaje. Para eso era que ellos se preparaban. Tan es así, hermanos, que los cristianos de esos primeros siglos, cuando se encontraban, se visitaban o se saludaban, ellos no se saludaban, ¿cómo tú estás? Pues yo estoy lo más bien, y tú y tu familia, y para aquí. No. Ellos no se saludaban de esa manera, hermanos. Ellos utilizaban una expresión muy particular para saludarse y para despedirse cuando se iban. La mayoría de ustedes lo conocen. Maranata. Eso era lo que ellos decían. Se encontraban con otro cristiano, Maranata, y se abrazaban. Maranata. ¿Sabe lo que significa Maranata, verdad? Cristo viene pronto. Gloria sea su nombre. Esa era la expresión. Y después que te visitaban y se iban, se tenían que ir, ¿qué decían? Maranata. Recuerda, el Señor viene pronto. Es decir, que en su saludo y en su despedida, nuestros hermanos queridos cristianos de esa época se recordaban unos a otros. Oye, no te olvides, el Señor viene pronto. El Señor viene a buscarnos pronto. ¿Y sabes qué? Nosotros vamos a estar vivos para recibirlo. Gloria sea su nombre. Y se lo recordaban unos a otros. Sí, Maranata, Maranata. Ese era el canto de victoria. Maravilloso. Cuando nosotros comparamos la forma en que la iglesia, hermanos, la iglesia vivía. La iglesia tenía un estilo de vida. En esa época, un estilo de vida. Que lógicamente es muy diferente al estilo de vida que tenemos hoy. ¿Cuál era el estilo de vida de los cristianos de esa época? Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído. Los que habían creído. Hermanos, no estamos hablando de 2 o 3. Dice la multitud, era mucha gente. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había nada entre ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué era lo que hacían? Las vendían. Las vendían. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hermanos, ese era el estilo de vida que se vivía en esa época. Los nuevos conversos y los viejos conversos también, cuando aceptaban al Señor Jesús, cuando aceptaban este maravilloso mensaje de salvación, ¿qué era lo que hacían? Aquellos que tenían muchas propiedades empezaban a venderlas. Los que tenían mucho dinero guardado, lo sacaban. ¿Y qué hacían? Lo traían y los ponían en manos de los apóstoles. Ese era el estilo de vida, para que los apóstoles suplieran la necesidad de todas las personas necesitadas. Y cuando uno dice, oye, pero ¿por qué
esos queridos hermanos de la primera época, de cuando se estaba creciendo la iglesia, de ese primer siglo y segundo siglo de la iglesia. ¿Por qué esos hermanos hacían eso? ¿Por qué ellos lo hacían? Gloria sea mi Dios. Ustedes saben y recordarán que en una ocasión nuestro Señor Jesús se encontró con un muchacho joven. Y ese muchacho joven era adinerado. En la Biblia le llaman el joven rico. Y ese muchacho le dice al Señor, le pregunta al Señor, oye, Señor, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque yo quiero ser salvo. Y el Señor le dice, bueno, si quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y el Señor lo que hace es que le cita varios de los mandamientos de la ley de los 10 mandamientos, precisamente, que valga la redundancia. Y entonces el muchacho le dice, pero si es cuestión de eso, yo estoy salvo. Pues yo estoy haciendo eso desde que yo nací. A mí me enseñaron eso desde pequeño. Y yo hago eso de pequeño. ¿Y qué le contestó el Señor? Vamos a verlo. Mateo 19, 20 y 22. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué? Guardar los mandamientos. Y le dice, ¿qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser puro, si quieres santificarte, si quieres prepararte, si quieres estar listo para cuando yo regrese y tú estás listo para recibirme, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro ¿en dónde? En los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué dijo el Señor? Donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Hermanos, aquí encontramos la razón por la que los primeros cristianos, cuando se convertían al Evangelio, también hacían lo mismo. Vendían todas las cosas, sus propiedades, bueno, casi todas. Hay que interpretar, hermanos, aquí el Señor no le está diciendo al joven rico, ni le está diciendo a los miembros de iglesia, que tienen que vender y deshacerse de todo lo que tienen y entonces empezar a vivir en la indigencia. Eso no es lo que el Señor dice. No, el Señor lo que quiere decir es que mayormente todos nosotros tenemos mucho más de lo que necesitamos para vivir. Y que hay muchas personas necesitadas, menesterosas, que compartamos lo que tenemos. Nosotros podemos vivir muy bien con mucho menos de lo que tenemos. Ese es el mensaje. Entonces encontramos la razón por la que los primeros cristianos, cuando se convertían, vendían el exceso de sus propiedades y le traían a los apóstoles el dinero de lo que sacaban de sus ventas. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo el consejo que nuestro Señor Jesús le dio al joven rico. Anda, vende lo que tienes y hazte tesoro en los cielos. ¿Qué eran lo que hacían nuestros predecesores, esos nuevos conversos al cristianismo de los primeros siglos? Estaban haciendo tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer tesoro. Porque ellos se estaban preparando espiritualmente para ese glorioso encuentro cuando el Señor cumpliera su promesa de regresar por ellos personalmente. Hermanos, era un mensaje maravilloso. Maravilloso. ¿Y por qué lo traían a los apóstoles y a los discípulos? Por dos razones. Traían el dinero. Número uno, primero lo que dice la Biblia, para que pudieran repartirlo. Ya ustedes leyeron conmigo, ninguno tenía necesidad. No, ¿por qué? Pues porque se repartía lo que había. Nadie era indigente, nadie estaba pidiendo. No, todos tenían, se repartían. Ese era lo primero, ver lo menesteroso. Y el segundo objetivo, hermanos, era, ustedes saben que nuestro Señor Jesús condicionó su venida y dijo que Él no iba a regresar hasta que este evangelio fuera predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea,
en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué le traían el dinero a los apóstoles? Para que las personas que se dedicaban a predicar el evangelio no tuvieran que estar trabajando en otras cosas, que se dedicaran totalmente 24/7 a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque mientras más personas hubieran predicando el evangelio, más pronto se iba a terminar la predicación y más pronto el Señor iba a regresar a buscarlos. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Y ustedes me dirán, yo no sé, pero yo creo que el hermano Pedro como que se volvió loco o algo pasó ahí. Porque él empezó hablando de la profecía de los 2300 años y tomó casi 45 minutos en explicar eso. Y ahora viene hablando del regreso del Señor. ¿Qué tiene que ver la profecía de los 2300 años con el regreso del Señor? Precisamente, tiene que ver mucho. Y se lo voy a demostrar en el próximo estudio. Por eso le invitamos a que nos acompañe en nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Escudriñando las Escrituras. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Les esperamos en el próximo estudio. Hacemos esto, yendo por todo el mundo predicando el Evangelio a través de las redes sociales. Que nuestro Dios nos bendiga abundantemente a todos.